Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es María Emily y hoy quería hacer un video interesante y es que el otro día en mi cuenta de Instagram les pregunté cuáles eran esos prejuicios que ustedes tenían sobre los minimalistas y me sorprendió la cantidad de cosas que me dijeron, algunas de ellas acertadas y otras no tanto. Entonces me dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer un video en donde les voy a explicar si es cierto, si es falso, qué tan cerca están y darles un poco mi perspectiva sobre estas cosas que se piensan de los minimalistas y decirles, bueno, cuáles sí son y cuáles no. Antes de comenzar, si te gusta aprender cómo simplificar tu vida, cómo tener una vida más fácil y más feliz, dale click al botón de suscribirme que ves aquí abajo y también activa la campanita de notificaciones y sígueme en mi cuenta de Instagram @mariemily_. Si quieres verme viajando por el mundo, me puedes encontrar en el canal La Vida de M y seguirme en la cuenta de Instagram @lavidadm. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, la primera que me dijeron y que se repitió bastante es que los minimalistas son tacaños. A ver, sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque los minimalistas, evidentemente, tenemos una... O al menos, mira, saben que no voy a decir que los minimalistas, voy a decir yo como minimalista y como yo interpreto esta filosofía. Yo tengo la visión de reducir el consumo. ¿Por qué? Porque yo creo que es mucho más gratificante enfocarse en otras cosas, como por ejemplo las experiencias. Es por eso que para mí viajar es tan importante. En vez de comprarme una cartera de diseñador o comprarme un mueble carísimo. Ahorita yo acabo de reservar mis vacaciones de verano y gasté una cantidad de dinero sustancial, porque bueno, son unas vacaciones de verano, son largas, vamos lejos, vamos a otro continente, entonces hay muchas cosas que hacer y que organizar y allí pues se va mucho dinero, pero para mí eso es dinero que se está invirtiendo, no es dinero realmente que se está simplemente gastando o echando la basura en un objeto. Entonces, en esos aspectos yo no creo que yo sea tacaña. Ahora, si me dices, no, mira, Mari, que esta camisa, que bellísima, qué tal, que cuesta 300 euros. No, en eso soy tacaña, no. Pero si se basa en experiencias, en cosas, en ir a comer, en disfrutar cosas que te gusten, en todo esto, pero en unos lentes, en unas gafas de sol, en un traje de baño, en estas cosas, soy súper tacaña. No me gusta gastar demasiado dinero, siempre busco algo que sea de calidad, que yo sepa que me vaya a durar y si puedo tener las dos cosas, que sea calidad y que sea barato, mejor aún. Digamos que yo trato de ahorrarme la mayor cantidad de dinero posible en todos los aspectos, no me limito, pero sí siento que tengo un consumo bastante responsable. Siempre antes de comprar algo pienso, ¿realmente lo necesito? ¿Lo quiero comprar porque me gusta o realmente porque va a cubrir una necesidad en mi vida y le voy a dar uso? Así que en conclusión, yo como minimalista soy, bueno, tacaña para unas cosas, pero para otras no. Esto está muy interesante y bueno, esta persona, Nati, lo enfocó a que probablemente mi esposo, la persona con la que tú vives, en mi caso es mi marido, es tan minimalista como tú. Y esto es muy interesante porque uno de los prejuicios que se tiene también es que los minimalistas tienen que vivir con minimalismo y no es necesariamente el caso. Yo sí creo que si tú estás con una persona que no comparte los mismos valores que tú, va a haber choques, pero esto va a pasar con cualquier aspecto de la vida. Si tú estás con una persona que es muy religiosa y tú no eres religiosa, pues va a haber en algún punto de su camino un choque. Si tú estás con una persona que le gusta mucho el consumo y tú eres minimalista, va a haber choque. Si tú estás con una persona, en mi caso, no estoy con una persona que se considera minimalista, pero es una persona muy pragmática, una persona que realmente le da mucha importancia a la practicidad y que no le da mucho valor a los objetos. Él no está, digamos que en toda esta parte consciente, sino que simplemente a él no le importa. Entonces, funciona porque estamos de alguna u otra manera en la misma página. A él no le molesta, él me deja luz verde en todo, o sea, qué sé yo, en decoración. Como a él no le importa, no le interesa y no... Yo soy la que me encargo y por ende, como yo soy la que me encargo, pues yo lo elijo. Pero bien podría haber elegido una cosa muchísimo más rococó y él quizás estaría también, pues, encantado. La cosa es que yo sí vería difícil que un minimalista estuviera con un acumulador. Eso no lo veo posible, pero si estás con una persona que quizás no comparte al 100% tu manera de ver las cosas o tu manera de vivir, pero llegan a un punto de encuentro, sí es posible. Entonces ese prejuicio de que los minimalistas solo se pueden casar o estar con minimalistas, no es cierto. Otra de las cosas que me dijeron es que la gente piensa que eres emo o que eres gótico. No es algo que yo reciba porque mi estética no llama a eso. Quiero decir, o sea, no tengo el pelo, no sé, de una determinada manera o no me maquillo los ojos de una determinada manera como para que alguien piense que soy emo o que soy... Cuando me lo han dicho más como en chiste, pero sí puedo entender que sea algo que pueda de alguna u otra forma crear confusión, pero no, para
para nada. Los minimalistas no somos ni góticos ni emo. Habrá minimalistas emo, supongo, o minimalistas góticos. Pero no es algo con lo que yo me identifico. Simplemente yo elegí el color negro y se fue dando, fue natural. Siempre fue un color que me gustó mucho cómo me quedaba. Siempre fue un color con el que me he identificado mucho porque está muy presente en mi cuerpo. Yo tengo el pelo muy negro, yo tengo los ojos muy, bueno, son marrones, pero de lejos se ven negros. Y sí, este es un color que está pues mucho en mí. Si yo fuese rubia, quizás la historia sería diferente y hubiese elegido el beige, por ejemplo. Simplemente fue algo que se fue dando y con lo que me quedé, porque para quienes no entienden y que quizás no han visto aún todos mis videos, podrán ver algo en común, y es que yo solo me he visto de negro. Entonces, sí, eso es algo que sin duda alguna, cada vez que hago preguntas y respuestas en mi Instagram, siempre me preguntan lo mismo: ¿por qué siempre te vistes de negro? Hacer un video al respecto detallado, no es porque sea gótica ni que sea emo, así que ese prejuicio es falso. Otra de las cosas que me dijeron es que era aburrido, ser minimalista es aburrido. Para nada. Imagínense que ser minimalista es todo lo contrario a ser aburrido. Yo como minimalista me enfoco en las experiencias y realmente que tú tengas un objeto, el hecho per se de tener un objeto no es algo divertido. Quizás tú disfrutes la percepción que tienen los otros de ti a través de ese objeto. Quizás tú disfrutes la actividad de ir de compras, lo cual es respetable. Quizás tú disfrutes el momento que estás compartiendo con tus amigas cuando vas de compras, o el hecho de que te estás dando un tiempo para ti, estás dándote un regalo. Eso es realmente lo que disfrutas. Pero tú no disfrutas realmente el objeto per se, a menos que seas un connoisseur. Digamos que tú, no sé, coleccionas botas vaqueras y eres un experto en botas vaqueras, y cuando ves la costura y esto disfrutas mucho. No sé, estoy aquí inventando, pero puede ser el caso. Si ese es el caso, pues buenísimo. Sin embargo, normalmente lo que se disfruta en la vida siempre está ligado a una experiencia y no a un objeto. Entonces, no, para nada, no es nada aburrido. Es más bien súper divertido, porque siempre yo estoy pensando en cómo puedo nutrir mi vida, cómo puedo nutrirme a mí misma y a la gente que está a mi alrededor a través de las experiencias, que es lo más divertido de la vida. Ana por aquí me decía que es lo más eficiente en el mundo que existe. No sé si lo más eficiente del mundo que exista, pero yo soy conocida en mi círculo por ser una persona muy eficiente. De hecho, Ramón siempre dice que a él le encanta eso de mí, que yo puedo hacer las cosas muy rápido y de una manera muy eficiente. Llega a un nivel de calidad bastante alto haciéndolo súper rápido. Y eso se aplica a todo, que yo limpio la casa rápido, tiendo la cama rápido, cocino rápido y todo, y no lo hago todo perfecto como una persona que va a pasar 4 horas haciéndolo, pero lo hago bastante bien, así, casi perfecto. En ese aspecto es bastante eficiente y eficaz, porque digamos que una vez que tú entras en este estilo de vida y entiendes cómo va a funcionar para ti, y tú mismo te lo haces, porque siempre me gusta recordar esto no es un dogma, esto no es una filosofía en la que tú sigues a un gurú y él te dice qué hacer. Esto es algo que tú mismo vas moldeando para ti y que tú mismo vas haciendo. Y algo que a mí me ha ayudado es que yo siento que hoy en día, siempre ha sido así, pero hoy en día mucho más, mi manera de ver las cosas es: ok, tengo este problema enfrente, ¿cómo puedo decorticarlo? ¿Cómo puedo resolverlo de la manera más eficiente? Y ese problema puede ser cualquier cosa, desde un problema familiar, cómo doblar la ropa, desde tengo que hacer comida para la cena y después hacerle la comida para el almuerzo a mi esposo. O sea, 1000 cosas. Todo lo enfoco de esa manera. Como que, ok, tengo esta situación, ¿cómo la puedo resolver? Y con la práctica he llegado a tener técnicas para hacer todo muy eficiente, muy rápido, y que me quede tiempo pues para hacer las cosas que me gustan y para sentir realmente que estoy siendo productiva. Eso es un tema súper interesante, pero la productividad está asociada directamente a la felicidad. Quiero también hacer un video al respecto, pero sí, es un tema muy interesante, cómo tú a través de sentirte productivo puedes sentirte mucho mejor y mucho más feliz. Entonces, para aclarar, sí, yo creo que es una de las maneras de ser más eficientes en la vida. Esta está muy interesante, me la dijo Karen Larreta. Dice: creo que las personas que sufrieron alguna carencia de mayores tratan de compensarla con cosas. Y sí, yo puedo estar de acuerdo en algún aspecto, porque muchas veces en las relaciones interpersonales, cuando tú no puedes dar lo más valioso que tienes, que es, o sea, pausa esto, un momento, un segundito, y piensa en lo más valioso que tú tienes. Lo más valioso que tú tienes, la moneda más cara que tú tienes en tu vida, no son los euros, no son los dólares, no es tu tarjeta de crédito, no es las criptomonedas, es tu tiempo, es la moneda del tiempo.
Y esa moneda es difícil de dar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas pasando en tu vida. Entonces, incluso a veces cuando tú le quieres dar, imagínate que tú tienes una relación de pareja o tienes a tus hijos, quieres dedicarle tiempo, muchas veces no puedes. Por otras circunstancias, porque tengas que trabajar mucho, porque tengas otras ocupaciones, por la circunstancia que sea, pero muchas veces no la puedes dar o no la quieres dar. Y cuando esto ocurre, es mucho más fácil acudir a las otras monedas, comprar objetos, canjearlos y dárselos a la persona para poner esa curita allí. Pero la falta de tiempo ocasiona una herida y esa herida se va abriendo y tú le puedes ir poniendo curitas todos los días, pero van a ser solo eso. Van a ser solo curitas y esa herida cada vez va siendo más grande y más grande y más grande. Y solo se va a curar es con tu tiempo. Entonces tú puedes tener un hijo y puedes darle todas las comodidades del mundo, pero de nada sirve si tú lo metes, por ejemplo, y esto es algo que se ve mucho aquí en el país en donde yo vivo, personas muy exitosas que por cuestiones de la vida tienen que acudir a los internados y ponen a sus hijos en internados en donde tienen vidas pues increíbles porque tienen la mejor educación, tienen pues están en el mejor sistema del mundo, les compran pues de todo, pero no les dan tiempo. ¿Por qué? Porque no pueden y ese niño va a crecer con una falta. Y esa falta es eso, es no haber tenido el tiempo. Lo mismo pasa con una relación de pareja en donde no se toman el tiempo para crecer juntos, para compartir, sino que todo se basa en lo material. En algún momento eso se va a romper porque lo material no es sostenible. Lo material no va a ser las bases de ninguna relación interpersonal y nuestra existencia como humanos se basa en esas relaciones. Entonces sí, puedo entender que muchas veces cuando tienes carencias, que de eso, este tema yo lo toqué de hecho en otros videos, como mis carencias en Venezuela me llevaron a pensar que tener objetos era la única manera de yo ser feliz. Y cuando lo tuve, pues me di cuenta de que no. Para cerrar este prejuicio, creo que sí, en muchas ocasiones puede ser cierto. Belkis me decía que pienso que el minimalismo es tener lo mínimo para vivir, lo indispensable, lo más necesario. Sí y no, esa es la idea, ¿no? Pero a veces es utópico, porque por ejemplo yo ahorita en mis historias les estaba mostrando cómo me compré una arrocera y esa arrocera me ha hecho la vida mucho más fácil. ¿Es necesario para vivir? No. ¿Podría hacer mi arroz en cualquier olla? Sí, obviamente sí. Pero decidí comprarme la arrocera porque había quemado el arroz muchas veces y ya había botado hasta ollas porque se me quemó tanto que la olla quedó inservible. Entonces yo me dije, voy a buscar una solución eficaz porque hacer el arroz es un arte. Y ese arte no lo controla todo el mundo. Y yo que soy mamá y me quedo en la casa con mi bebé, es muy difícil a veces estar pendiente de muchas cosas. Y basta que Vigo haga algo, que yo tenga que atenderlo mientras estoy haciendo el arroz o lo que sea, que eso se me quema. En fin, el punto de la arrocera es que está haciendo mi vida más fácil. Entonces yo lo veo así. El punto del minimalismo es ir a lo esencial. Es buscar hacer tu vida más feliz, más fácil y enfocarte en lo que a ti realmente te importa. Eso es el minimalismo. Otra de las cosas que me dijeron es que es aburrido que siempre te vean con la misma ropa. No sé porque no soy las otras personas, entonces no sé cómo me perciben. Díganme ustedes. Pero yo no lo considero. Yo creo que tengo un closet lo suficientemente variado como para tener muchos estilos y verme distinta. Aunque para mí realmente no es primordial. Yo no me expreso a través de la ropa. Entiendo a quienes lo hacen. Sin embargo, no es algo que yo hago, no es algo que me interese. Yo prefiero expresarme a través de lo que digo, a través de cómo me veo yo, mi cara. O sea, a mí me gusta que quien hable sea María Emilia y no mi ropa. Cuando yo veo muchas chicas que bellísimas se ponen pues estos estampados y vestidos y aquí y allá y todo, me cuesta verlas a veces. De verdad, o sea, a veces me pasa que, no sé, estoy viendo, ¿no les pasa que están viendo una película o algo, están viendo una serie o lo que sea? Y es como que yo, imagínense que empiezo a hacer el video y empiezo a hacer con el video así, con el pelo así. ¿No les pasa que quieren como quitármelo? Así, hacerme así. Bueno, pues lo mismo. Cuando yo veo una chica que está vestida así y tiene que estampados y aquí y un sombrero y la cosa, entonces me provoca como agarrarla y quitarle algunas cosas y decirle, te ves preciosa así, no necesitas tanto. Pero sí, bueno, no lo hago ni lo digo porque nadie se tiene que meter con los estilos ajenos, ni con los cuerpos ajenos, ni con las cosas que hace la gente. Pero en fin, eso es otro tema. La cosa es que pienso que quizás para algunas personas puede ser aburrido. Para mí no lo es. Carly me dice que una vez escuchó que ser minimalista es ser ahorrativo. Sí, sin duda alguna, yo creo que esto es un prejuicio cierto, es una idea cierta, porque cuando tú eres minimalista, pues vas a buscar siempre tener la mayor calidad cuidando tus finanzas, porque sabes que las finanzas son importantes. Eso es una de las cosas esenciales que te permite pues, caminar a través de la vida, el dinero, ¿no? Entonces, sí, yo me considero una persona ahorrativa, no me considero una persona que se limite, es diferente. Soy una persona ahorrativa, tengo mis ahorros, tengo mi plan de finanzas, tengo mi presupuesto, que también les voy a hacer un video de cómo hacer un presupuesto. Sin embargo, no me limito, no soy una persona que diga, no me voy a comprar esto porque no puedo gastar $10, no.
Si realmente es algo que me hace placer, lo voy a hacer, pero de una manera consciente. Este me encantó y es que el minimalismo no es vestirse de negro y esto es tal cual. El minimalismo no es vestirse de negro. Es un prejuicio que a veces las personas tienen, ¿no? Que el minimalismo es igual a vestirse solo de negro o vestirse solo de un color. No, puedes perfectamente ser minimalista, tener muchos colores en tu closet, pero si tienes un closet consciente, un closet pues de estos que llaman closet cápsula, en donde tú puedes hacer muchos outfits y crear pues muchos estilos, o ni siquiera te importan los estilos, si tú tienes simplemente dos camisas blancas y dos jeans, bueno, buenísimo, pero definitivamente no, el negro es uno de los colores asociados, realmente los colores neutros son colores asociados al minimalismo porque son colores que de alguna u otra manera calman. Si tú, por ejemplo, entras a un McDonald's, ¿cuáles son los colores de McDonald's? Amarillo y rojo, con un toquecito de blanco por aquí y por allá. Pero esos son colores que crean de alguna u otra manera estrés. ¿A quién se le ha pasado por la mente pintar un cuarto de rojo, tu cuarto en donde duermes? Es muy poco probable. Utiliza siempre colores neutros porque quieres calmar, porque es un lugar para... ¿Por qué hacen esto en McDonald's? Porque ponen rojo y amarillo para que la gente se mueva, para que la gente coma y se vaya y venga el nuevo cliente. Entonces, además de, por supuesto, para llamar mucho la atención en cuanto a los anuncios. Pero sí, eso es lo que se crea, que no te quedes allí pues simplemente sentado y te quedes ahí 80 horas, no. Sino que, ok, te comiste tu hamburguesa y bye. Por eso el negro está muy presente, porque es un color como que muy neutro, que no genera mucha distracción. Entonces, sí, pero no, ser minimalista no es vestirse de negro. Esta me gustó. Andrea me dice, no tienen muebles casi y se agobian al ver o ir a un lugar que no es minimalista. Sí, honestamente no les voy a mentir. Estoy tan acostumbrada a que mi casa pues se ve de la manera en la que se ve, a que mi cerebro funcione de la manera en que funciona, donde yo trato de verdad de que mantener lo esencial, que todo esté depurado en lo más posible, ¿no? No de una manera utópica, pero lo más posible. Que cuando yo voy a una casa o a un sitio donde hay demasiados estímulos y demasiadas cosas, demasiados colores, demasiado todo, sí me puedo sentir un poquito abrumada. No es que voy a tener que salir de ahí con un ataque de ansiedad y de pánico, pero no lo prefiero. Entonces, evidentemente, como no es algo que me guste, pues me va a hacer sentir incómoda. Como probablemente una persona que sea fanática del estilo barroco o del rococó va a venir a mi casa y me va a decir, tu casa es súper sosa, le falta un montón de personalidad. Pero es que a mí, la casa para mí no tiene que tener personalidad. La personalidad la tiene el humano, yo, no los objetos. Pero cuestiones de cada quien, ¿no? Las personas piensan que uno vota todo. Y aquí me declaro culpable. Esto puede ser un problema de vivir como un minimalista. Y es que si yo no le veo utilidad, yo lo boto. Yo lo boto, lo regalo, hago algo. Pero a mí no me gusta tener cosas simplemente ahí que estén llevando polvo y que no sean útiles. O sea, están ciertos objetos de decoración, como ustedes pueden ver alrededor de mi cuarto, que están allí y ya. Pero tener cosas como tal, no sé, qué sé yo, que yo me compré un montón de objetos y bolsas y cosas y las dejé y no. O papeles, o sea, papeles que estén por ahí. No, entonces cada vez que yo veo eso, que estén por ahí, los agarro y si es basura, lo boto. Entonces, sí, esto es cierto. Eso es cierto. Yo como minimalista soy muy fácil de desprenderme de las cosas. Entonces me ha pasado que a veces he botado cosas que no se debían botar. Entonces eso me ha traído problemas. Pero sobre todo porque yo no vivo sola, yo vivo con alguien más. Yo vivo con mi esposo y yo vivo con mi hijo. Entonces sí puedo ver cómo en el futuro esto me puede traer problemas. Sobre todo con mi hijo, en donde yo pues bote algo, un juguetico, una cosa que ya esté rota, lo que sea. Y eso ocasiona pues un problema porque es algo de él. Entonces yo he aprendido ya también con la experiencia a respetar esas cosas y hoy en día tengo mucho más respeto y espero y pregunto antes de votar. Sí puedo decir que es cierto. Que son juzgados por usar solo un color en específico como tú, el negro. Y esto me ha pasado mucho, sentirme juzgada porque solo utilizo el negro, pero también es que yo estoy de alguna u otra forma en los ojos de mucha gente, porque yo me dedico a las redes sociales, entonces claro, al hacer esto y crear contenido, pues la gente está viendo directamente eso, pero yo me pregunto, ¿cuánta gente que me ve en mi día a día y que yo no diga nada de que solo me he visto de negro? ¿Cuánta gente me va a hacer el comentario? ¿Cuánta gente realmente le va a incomodar? ¿Cuánta gente me va a juzgar? Sobre todo aquellas personas que no me ven frecuentemente. Imagínate, si yo te digo, no sé, una persona que veas más o menos, tu doctora, que ves, o sea, no sé, imagínate que tú te haces chequeos, no sé, de vez en cuando, cada dos veces al año, que tú te vas a dar cuenta si se viste de negro
siempre o no. Tú no sabes, tú no la ves siempre. Entonces, no sé, me da curiosidad realmente si la gente se daría cuenta o se da cuenta. Yo creo que no, pero sí me pasa eso por todas las redes sociales que me hacen comentarios al respecto, y la familia también a veces me hace comentarios. Si me ven, por ejemplo, con ropa de otro color, me van a hacer un comentario como que, ay, qué bien se te ve o lo que sea. Me ha pasado que, por ejemplo, cuando estoy en España, yo allá tengo ropa muy vieja mía, cuando todavía me ponía color. Y entonces a veces yo pues, me pongo una camisa de que la tenga ya, porque bueno, estoy allá y no me lleve toda mi ropa, en fin. Y me hacen comentarios así como, ay, que te queda bien el color y tal. Sobre todo la abuela de Ramón. Nunca es con mala intención ni nada, simplemente que yo entiendo que les puede causar así como que, ay, te vería mejor con colorcito. Otro de los prejuicios es que un minimalista es obsesivo con la limpieza. No creo que todas las personas minimalistas sean obsesivas con la limpieza. Yo creo que en mi caso yo no me considero obsesiva, sí me considero una persona muy limpia, una persona que tiene sus rutinas, una persona que le gustan pues sus espacios bien higiénicos, pero yo no considero que soy ni maniática, ni obsesiva, ni nada. Entonces no, yo creo que eso no es cierto. También se puede pensar que somos personas sin emociones o personas frías. Y entiendo de dónde puede venir este comentario, porque cuando tú ves un espacio así, quizás no te parezca lo más acogedor del mundo. A mí porque me gusta y ya yo lo veo acogedor, pero de repente tú ves un espacio así como que muy depurado, muy blanco, muy negro, muy tal, y vas a decir, ay no, es que a mí no me provoca llegar a ese cuarto, a mí no me provoca, o sea, no siento que sea mi cuarto y todo lo demás. Depende de cada quien, pero una vez más, yo siento que quien habla soy yo, no mis objetos, ni mi ropa, ni lo que tengo, sino lo que soy. Entonces, no me considero que soy una persona fría, no me considero que soy una persona sin emociones, más bien todo lo contrario. Al desprenderte y despegarte de todo este mundo material, pues te aferras mucho más al mundo de lo que para mí importa, que es el mundo de las relaciones y de las emociones. Entonces, sí, yo creo que esto es falso. Otra de las cosas que me dijeron es que no disfrutaba de las compras ni de los regalos. Esto es muy cierto, yo no disfruto el hecho de ir de compra, no me gusta, me parece que mientras más rápido lo haga mejor. Es como que, y por eso también me he visto de negro, porque cuando yo voy a una tienda, yo ya filtré antes, como yo me he visto nada más de negro, ya yo filtré a dónde voy a ir. Eso de estarme probando mil y un cosas y de estar pensando si esto combina con aquello y de ver si esta tela, qué tal, que no hay aquí el estampado, porque con... Si, no, nada más de pensarlo me da de todo. Yo voy a la tienda y yo voy directico, o sea, directico así, ¡pum!, a la parte donde vea negro, reviso si hay algo que me guste y listo, ya. Es muy fácil, muy rápido. Además que hoy en día también con mi hijo es mucho más complicado porque probarse ropa con él, todo es todo un proceso. Entonces, sí, la verdad es que me hace la vida súper fácil y me encanta poder hacerlo así porque algo que puede ser muy estresante se convierte en algo mucho más llevadero y mucho más fácil. Y que no disfruto de los regalos, depende del tipo de regalo. Pero si tú, por ejemplo, me regalas joyas, me regalas ropa, no lo voy a disfrutar porque no es algo que yo consuma, no es algo que me guste, no es algo que yo quiera tener. Entonces, sí, si me regalas objetos no los voy a disfrutar. Pero si me regalas experiencias, me va a encantar. Si me regalas tu tiempo, si me regalas acciones, eso es lo que me gusta a mí. O también puede ser objetos que necesite. Qué lindo es que alguien te pregunta qué necesitas. A mí me encanta. O que me den una tarjeta de regalo de algo útil, no sé, del supermercado. La verdad es que siempre voy al mercado. Claro, yo entiendo que puede ser bastante poco personal o que tú quieres darle algo significativo a la persona, pero si realmente quieres hacerlo, pregúntale. A mí me gusta que me pregunten qué quiero que me regalen, me parece mucho más útil. Otra de las cosas que se piensa es que un minimalista es rígido y que es poco flexible. Sí, no, en algunas cosas yo sí considero que soy bastante rígida, por ejemplo con esto de lo de la ropa, o sea, es como que eso es así, es así. A mí me gusta vestirme solo de negro y ya, no voy a cambiarlo. Entonces, para muchas personas esto les puede parecer un poco extremista, les puede parecer rígido, pero si se trata de los demás, para nada. Yo no impongo mi estilo de vida, yo no opino de la vida de los demás, yo simplemente lo que hago es compartir la mía. Si te identificas, pues genial. Si no te identificas, buenísimo. Y puedes identificarte y gustarte y llamarte la atención y consumir este contenido y aún así no aplicarlo en tu vida. ¿Por qué? Porque bueno, quizás aún no estás ahí. Es válido. O sea, tú ahorita puedes estarme viendo y seguirme y que te guste, pues como lo que yo comparto, pero tener un estilo de vida completamente opuesto. Y está bien. Yo sigo chicas también que tienen estilos de vida completamente opuestos al mío, pero hay algo de ellas que me gusta. Hay algo de ellas con lo que me identifico. No tiene que ser todo, pero
algo. Entonces no, yo no me considero ni rígida ni poco flexible, más bien todo lo contrario. Así que bueno, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Todavía había muchos más, pero estos eran como que los más importantes o los que más me llamaron la atención. Así que díganme ustedes qué prejuicios tienen de los minimalistas, si me faltó alguno que no dije. ¿Cuál les pareció el más curioso? Me lo ponen en los comentarios. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo cómo simplificar tu vida, cómo hacerla más feliz y más fácil, puedes darle clic al botón de suscribirme y también seguirme en mi cuenta de Instagram @mariemily_. Si quieres verme viajar por el mundo, lo puedes hacer a través del canal La Vida DM y también seguirme en la cuenta de Instagram @lavidadm. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por ser y estar.